¿Ves este movimiento? Es el movimiento que hizo que una persona sencilla se convirtiera en un icono mundial en tan solo unos segundos. Pero, ¿sabes qué pasó después? Lo expulsaron del evento deportivo más grande del mundo. Le prohibieron entrar en los estadios. Sus restaurantes quebraron, sus trabajadores se fueron y lo expulsaron públicamente. Hoy vamos a descubrir la historia completa de uno de los mayores colapsos en las redes sociales. Su nombre es Goxe, conocido como Salt Bae. ¿Cómo pasó de ser alguien con un imperio de restaurantes valorados en millones de euros a ser uno de los hombres más odiados? Quédate hasta el final, porque la historia es más interesante de lo que tú te piensas. Esta historia empezó cuando era un niño de 14 años en Turquía. Decidió dejar de estudiar para dedicarse a ser carnicero. Trabajó durante mucho tiempo y después decidió irse a Argentina para aprender cómo cortaban allí la carne. Después regresó a Turquía y abrió su primer pequeño restaurante, al que llamó Nusret. Empezó a grabar vídeos de cómo trabajaba y cómo les servía estos platos a la gente, hasta que en 2017 subió un vídeo que apenas duraba 10 segundos. Este vídeo le cambiaría la vida por completo. Este vídeo se hizo viral, alcanzó más de 10 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Se convirtió en uno de los chefs más famosos del mundo y todo el mundo empezó a ir a su restaurante para probar su carne. Abrió restaurantes como en Dubái, Miami, Nueva York o Londres. Estos restaurantes tenían unos precios totalmente desorbitados. Un filete cubierto con oro costaba más de $10.000. Pero la fama rápida siempre tiene un precio y en 2018 publicó una foto con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, considerado uno de los dictadores más grandes del mundo. Imagínate un país destrozado, muriéndose de hambre, mientras él comía en su restaurante un filete de más de $10.000. Esto provocó una gran indignación en las redes sociales. Todo el mundo se le echó encima, pero a él poco le importó. Siguió subiendo vídeos mientras la gente de Venezuela moría de hambre, y así se demostró que a él le importaba poco. Lo único que le importaba y le interesaba eran los seguidores y la fama. La verdadera catástrofe llegó en 2022, cuando Argentina ganó a Francia. Era el momento que millones de personas estaban esperando ver a Messi levantar la copa por primera vez en la historia. ¿Pero quién apareció de golpe y sin autorización? Pues este señor empezó a tomarse fotos con todos los jugadores, cogió la copa, empezó a fingir que le echaba sal como si fuera uno de sus filetes de $10.000 y encima intentó obligar a Messi a que hiciera exactamente lo mismo. Esto enfureció a los jugadores, a Messi y a la propia FIFA, que finalmente lo vetaron de absolutamente todos los eventos deportivos y su reputación empezó a derrumbarse delante de todas las personas. Pero no aprendió, porque en 2023 volvió a repetir exactamente lo mismo, durante la final de la Champions League, cuando el Manchester City ganó el título, pero esta vez apenas pudo poner un pie en el campo y los de seguridad ya lo cogieron. Mientras él vivía una vida de lujo viajando de ciudad en ciudad, sus empleados sufrían. Un exgerente de su restaurante confesó que trabajaba durante más de 16 horas seguidas por un sueldo mínimo, que además nunca era puntual pagando, y si alguien se quejaba, le descontaba el dinero de su salario. Eso parecía un trabajo para esclavos. Obligaba a las chicas a vestirse con ropa corta para atraer clientes, y cuando uno de estos clientes acosó a una de las camareras, él mismo le dijo que era lo que había que atraer a los clientes y punto. Además, se quedaba con los pasaportes de sus empleados para que no pudieran renunciar e irse. Su reputación se desplomó. Intentó disimular enseñando una factura de $60.000, dando a entender que él también tenía muchos gastos, y dijo que el lujo también tenía un precio, pero de poco le sirvió, porque la gente a partir de aquí empezó a odiarle. Además, descubrieron que el oro que ponía en sus carnes costaba apenas $15 y que estaba al alcance de cualquier persona. El Red Bull de $1 lo vendía a 30, la Coca-Cola de 0,50 a $20 y los filetes iban de 400 a 5.000. Los youtubers que se dedicaban a grabar vídeos sobre comida aprovecharon la polémica y fueron a su restaurante a grabar vídeos. La mayoría de ellos concluyó que esos platos
eran mediocres y que eran la misma calidad que de cualquier restaurante. Y las reseñas empezaron a bajar. Y aún hubo más. Él siempre servía los platos haciendo un show. En uno de esos shows, uno de los empleados intentó encender fuego para así crear un espectáculo, quemando toda la mesa y los clientes. Una de ellas era la famosa modelo Katrina, provocándole quemaduras de tercer grado. El incidente fue grabado y difundido en las redes sociales, provocándole más de 5 denuncias contra él, todas ellas perdidas. Todo esto provocó la pérdida de más del 80% de sus clientes. Lo que esto provocó fue que tuvo que cerrar varios de sus restaurantes. Ahora mismo este hombre está en quiebra. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, comenta y suscríbete.